Hola, hola. Hoy día vamos a tener una entrevista desde Nueva York con el director chileno avecindado en Estados Unidos, Virgilio V. Bravo, quien realizó un documento, ahí está Virgilio, un documental que se llama Primera y que fue exhibido en el Festival de Cine de La Serena. Hola Claudia, ¿cómo estáis? Y que documenta lo que ha sido la protesta social a partir del 18 de octubre del 2019 y también todo el proceso de lucha colectiva de la primera línea. De hecho, la bajada del documental es la primera línea de defensa de Chile, con testimonios específicos de personas que pertenecen a la primera línea con una notable conciencia de clase, y estamos esperando a que Virgilio pida entrar. Virgilio, tienes que pedir entrar para poder conversar contigo. Hola, hola, quienes se están uniendo. Vamos a esperar que desde Nueva York entre Virgilio V. Bravo, director chileno, también periodista, vecindado en Estados Unidos. Ahí está. Para hablar de su documental Primera, que se exhibió en el Festival de Cine de La Serena, que culminó anoche. Así es que ahí le vamos a preguntar. Ahí estás, Virgilio, ¿cómo Hola, estás hola. tú? Bien, bien. Gracias. Bueno, te hice correr ahí en Nueva York, pero ya estamos aquí para conversar brevemente contigo a propósito de tu documental Primera, que se exhibió en el Festival Internacional de Cine de La Serena, y que la verdad es que me pareció interesante conversar contigo respecto de las decisiones que fuiste tomando para filmar en tiempo récord todo este proceso que hemos vivido en Chile en los últimos 2 años, porque tú vives en Estados Unidos. Sin embargo, documentaste, grabaste el 18 de octubre, el tiempo posterior y todo el proceso que vino después con la primera línea. Cuéntanos cómo fue la producción de este documental estando tú fuera, cómo te organizaste, cuántas veces tuviste que viajar a Chile y todo eso. Bueno, gracias por la invitación. Lo que quiero aclarar es que, aunque yo vivo en los Estados Unidos, yo siempre he mantenido conexión muy profunda con el movimiento en Chile. Los eventos que ocurrieron el 18 de octubre a nosotros nos llegaron de inmediato. Ya teníamos colegas de la escuela vieja, se puede decir, gente de la cultura rapera que también estaba involucrada. Entonces, cuando tomé la decisión de llegar a Chile en noviembre, ya habíamos tenido una serie de conversaciones con personas que el movimiento estaba en los pañales, pero nos estaban como orientando a lo que estaba sucediendo. Y nosotros llegamos, un grupo, mi amigo, compañero de trabajo, Rodrigo Venegas, que también es un hip hopero chileno radicado en los Estados Unidos, que se llama Rat Stars. Llegamos en noviembre a registrar los abusos. No teníamos la idea de hacer un documental todavía. Estábamos solo en la idea de hacer registro de todos los sobrevivientes del trauma ocular, los estudiantes que habían sido detenidos, arrestados, con la única meta de sacarse información al extranjero, porque de octubre 19 hasta como el 12 de noviembre había muy poca información en el mundo. El mundo se estaba enfocando en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en todo el caos que había dejado el expresidente Trump. Entonces hacía muy difícil escuchar algo de América Latina, de otros países. Y ese fue como empezamos a hacer este documental. Bueno, de hecho, el bloqueo de los medios convencionales aquí en Chile duró bastante tiempo. Fue bien impresionante cómo se negaba la situación, cómo se ponía el enfoque, como siempre ha sido, en la violencia, y había una suerte de censura por los discursos más reivindicativos del pueblo, hasta que la misma gente en las calles empezó a echar y a enfrentar a los medios que no estaban planteando la verdad. ¿Tú también tuviste algo, pudiste percatarte algo de ese bloqueo informativo? Mire, como periodista, yo tomé una decisión de no enfocarme mucho en el cubrimiento de la noticia chilena sobre el estallido social, porque
quise enfocarme con lo que yo estaba viendo por mis propios ojos. Entonces, cuando el equipo, nosotros llegamos a tener sus conversaciones con miembros de primera línea, y eso también fue un proceso de llegar a conocer a las personas, ser invitados a grabar, tener conversaciones antes de poder grabar. Y ahí cuando ya estuvimos en el espacio, nos dimos cuenta de que cualquiera persona no podía entrar. Y cuando preguntamos por qué, ahí nos dimos cuenta de que había... Ahí se congeló un poquito la imagen. Estamos conversando con Virgilio V. Bravo desde Estados Unidos, director. Ahí se congeló un Sí. poquito, Virgilio, en la última parte. Si nos puedes Eh, volver a comentar sobre cómo pudieron tener la confianza de la primera línea para poder filmarlo. Mire, por una parte le puedo decir que el equipo de nosotros somos chilenos de Chile, también chilenos radicados afuera. Somos gente que viene de movimiento social, viene de movimiento callejero, que ya tiene su experiencia en moverse a través de diferentes contextos. Entonces, uno ya, como se puede decir en el chileno, uno cacha la movida. Y la gente que ¿cómo se llama? Que tiene experiencia se va conociendo. Entonces nosotros también nos llegamos con una posición así como muy novata. Teníamos un conocimiento de lo que estaba pasando en Chile, también teníamos un conocimiento de lo que estaba pasando a través del mundo, y de hecho venir de afuera como lo de una perspectiva de qué es lo que estaba pasando en Colombia, Ecuador, en Chile, Nigeria, y hay conversaciones entre gente, obvio, pidiendo permiso, las personas de primera línea que nos llegaron a conocer a nosotros, fue en conversación honesta, transparente. Nosotros no llegamos solo como periodistas, llegamos como aliados al movimiento, pero como periodistas, gente que quería relatar. Y para nosotros el objetivo era poder registrar un evento histórico y compartirlo con el resto del mundo. Ese fue el único objetivo de nosotros. Aquí J. Ignacio 92 te manda saludos desde La Bandera. Bueno, yo creo que finalmente lo que tú estás planteando respecto de lo que estaba pasando en otros países o que posteriormente pasó en Colombia también, pareciera que hay un hilo conductor, un eje común que tiene que ver con el neoliberalismo, el capitalismo. Finalmente pareciera, no sé si esa es tu mirada, que ¿es ese el reclamo mayor en el caso de Chile, un modelo económico específico impuesto por la dictadura? ¿Cómo ves tú, en términos más globales, a propósito de lo que mencionaba, esta organización ciudadana de distintos sectores en función de erradicar o de evidenciar las rupturas del capitalismo finalmente? Mire, lo voy a explicar de una forma súper simple. La semana pasada yo entré a un supermercado bien conocido acá en los Estados Unidos, bien conocido, una cadena. Y fui a la sección donde tienen el marisco y había un pescado de Chile, estaba el congrio y decía eh, pescado de Chile, producto de Francia. Eso es el neoliberalismo. Cuando los países poderosos, las corporaciones poderosas, pueden hacer tratos con los países que están en desarrollamiento, comprar sus terrenos, quitarle la tierra al pueblo, en este caso al pueblo mapuche, sacar el marisco, los recursos naturales, y después revenderlos a gente que vive en el primer mundo. Y es así como uno puede entender el capitalismo intenso. Y yo andaba con una amistad de ellos, le dije, ¿quieren entender el imperialismo? Ahí está. Pescado de Chile, producto de Francia. Entonces, cuando uno viaja al Gualmapu, viaja a Temuco y ve que hay compañías de Suecia, Francia, Alemania, Japón, en el sur, y ven lo que le está pasando al pueblo mapuche, y uno tiene, ¿cómo se llama?, ese entendimiento de que quién son los dueños realmente de la tierra, ahí uno se da cuenta por qué el gobierno de Chile sigue teniendo conexiones con los Estados Unidos, con Israel.
Y ahí uno se da cuenta de que los países como Chile, Ecuador, Colombia, son países donde el primer mundo va a extractar recursos naturales. Y para poder eso tienen que mantener un tipo de poder. Y en Chile lo han hecho con el sistema económico, con ese modelo que acá le decimos en inglés neoliberalism. Y para poder hacer eso tuvieron que establecer una fuerza militar, que lo hicieron más de 30 años atrás con la dictadura, y después lo fueron cambiando a un gobierno más, ¿cómo se llama?, democrático, en comillas, que fue el gobierno de la concertación. Y lo que pasó en el 2019, que para nosotros quedó bien claro, que el pueblo ya no le quiere creer, el pueblo ya perdió la fe en ese sistema. Y eso no solo está pasando en Chile, eso pasó acá en los Estados Unidos, cuando se tomaron Wall Street. Eso está pasando en las calles de los barrios acá en el país más poderoso del mundo. Está pasando a través de Colombia, Puerto Rico, que se levantó. Puerto Rico, una colonia de los Estados Unidos, se levantó después del huracán, algo que nunca había pasado. Entonces ahí uno tiene que salirse del mapa de Chile y ver si esto es parte de una corriente más amplia. Y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. ¿Y tú, en términos más políticos, crees que estas grietas del capitalismo que se producen históricamente, esto no es novedad, digamos, efectivamente puedan generar modelos alternativos? Porque vemos que las crisis económicas se repiten cada vez en mayor medida, más permanentemente y más profundamente, y el capitalismo sigue vivo de una manera impresionante. Entonces, ¿cómo ves las fisuras? Porque los diagnósticos, por lo menos en Chile, están claros hace mucho. Ya sabemos que el sistema de pensiones no funciona, que solo financia el sistema financiero, que genera sueldos, o sea, totalmente la pobreza, deja en la pobreza a la gente cuando se pensiona. Sabemos que las ISAPRES son un lujo para algunos, que además se aprovechan. Entonces, sabemos que la educación tiene que ser de calidad y que hay brecha. Esos diagnósticos en Chile llevan desde el movimiento de los pingüinos, hace mucho tiempo ya, antes del estallido, y sin embargo tú ves que en la práctica nada cambia. Seguimos amarrados, de alguna manera, por un modelo nefasto impuesto en dictadura. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no soy económico, no soy antropólogo, pero lo que sí puedo opinar es que para cambiar el capitalismo uno tiene que ser el dueño de los recursos, porque el capitalismo, la fundación es que si convivimos en un mercado libre, que todo se puede vender y que para poder venderlo uno tiene que ser dueño del producto. Y ahí entramos a tener una discusión, un contrato social, ahí entra cómo se llama la regla, la forma de convivir, de cómo vamos a intercambiar recursos por capital. Y de ahí pienso que es una conversación con el ser humano, porque el ser humano también tiene que tener esa voluntad de decir, ¿sabe qué? Todo no es para venderse. Por ejemplo, yo soy artista y yo vivo en un mundo donde todo lo que yo creo y como artista tiene que entrar a un mercado. Y algunas veces yo me digo, pero ¿por qué tengo que vender mi arte? ¿Qué pasaría si doy mi arte gratis al mundo? Pero en un contexto capitalista me van a decir, oye, no seáis tonto, tenéis que venderlo, podéis sacarle provecho. Y eso es algo culturalmente que tenemos que, ¿cómo se llama?, reentender. Entonces pienso que ahí tendríamos que realmente pensar, cuando se escriba esta constitución, cuál va a ser el rol de la educación popular y cuál va a ser, ¿cómo se llama?, el rol de la enseñanza económica. Porque esto no es solo entender cómo trabaja la política y cómo trabajan los poderes políticos, es también entender cómo podemos sostener un país, un mundo con recursos que no tengamos que todo el tiempo vender y colocarle un valor. Si este mundo, mira, acá en los Estados Unidos, lo más interesante es que este país siempre quiere ser número uno en todo. Y este país se queja cuando los estudiantes salen del porcentaje más bajo o cuando no ganan medalla en la Olimpiada. Y uno dice, pero todos tenemos que pagar, todo acá hay que pagar por la educación, por la salud pública. Si quieren que, ¿cómo se llama?, seamos número uno, dennos la educación gratuita, que tengamos la mejor salud.
pero eso no se puede hacer porque no, para sostener este país tenemos que tener la competencia, el mercado libre. Entonces pienso que es algo también cultural. Y el ser humano tiene que, ¿cómo se llama?, a parar de ser egoísta en ese sentido. Porque los modelos están ahí. La gente indígena, de los aztecas hasta los incas, hasta los mayas, los taínos del Caribe, los araucanos, los mismos mapuches, ellos ya tienen los modelos. Si usted alguna vez va al territorio del Gualmapu, yo quedé así totalmente impresionado, cómo comparten la tierra, como una granja comparte su terreno con el resto de las poblaciones. Entonces, pienso que eso es muy importante. Seguimos luchando por miguitas de pan, en vez de ver lo más importante, cómo podemos compartir. Y pienso que el chileno en sí tiene eso en su corazón, porque lo más bonito que yo vi en la revuelta, llegando a la primera línea de Santiago, pero también a la primera línea de Valparaíso, la voluntad que tiene la gente, los observadores de derechos humanos, la brigada de salud, toda la gente que tiene su pega y después de las 5 de la tarde va a Plaza Dignidad a compartir su tiempo, a arriesgar su vida para ayudar a la compañera y al compañero. Entonces, imagínense si tomamos esa energía y la aplicamos a un modelo económico. Aquí está Angus Va, que hace un comentario. Dice, no hay mejor que alguien vea de afuera el problema que tenemos, ya que nos mantienen ciegos o qué sucede en el país. Hoy en día, gracias a las redes sociales, vemos las realidades. Para quienes se están integrando a esta conversación, estamos hablando con Virgilio V. Bravo. Él es periodista y director de cine chileno, radicado en Estados Unidos. Es el realizador del documental Primera, que se exhibió hasta ayer en el Festival Internacional de Cine de La Serena. Tú nos estabas contando, Virgilio, cómo llegaste a Chile a filmar sin tener claridad de que de ese material iba a salir un documental. ¿Cómo fue el proceso para tomar la decisión de que ahí tenían un material valioso para generar un documento audiovisual de la revuelta popular? Bueno, como lo expliqué anteriormente, nosotros llegamos en noviembre de 2019, estuvimos hasta como la mitad de diciembre de ese año haciendo un registro de los sobrevivientes del trauma ocular, también teniendo reuniones con representantes de derechos humanos, y regresamos acá a Nueva York en enero del 2020. Respiramos un poquito y a través de 3 semanas le echamos un buen vistazo al material. Y ahí nos dimos cuenta de que había una historia muy potente, porque la entrevista nos dimos cuenta de que había una convicción moral, política, cultural tan fuerte, y a través del material se veía gente común y corriente que era valiente, que tomó la decisión de acercarse al fuego, digamos, para un nuevo país. Y ustedes mismos saben que fue un movimiento que del norte al sur inspiró a mucha gente, y no solo a la gente joven, salió la gente de mayor edad, salieron algunas sectores del país que normalmente no salen a la calle. Y también una generación nueva. Y ahí como nos dimos cuenta de que esto era algo muy, muy histórico. Y ahí yo le digo, como periodista, como un chileno que también ha estado en la lucha social en las calles de Nueva York por décadas, aliado al movimiento negro, al movimiento latino, una persona que se crió al lado de dominicanos, gente boricua, gente que también apoyaba al movimiento chileno. Ahí yo como que no tenía otra opción. Hay veces en la vida que la historia le manda un mensaje y le dice a uno, ¿sabes qué? Tú tienes que, ¿cómo se llama?, asumirte a esto, porque esto es parte de tu historia. Y como periodista no vi otra. Y ahí en conversaciones con otros colegas de acá, también colegas allá en Chile de lucha,
de los medios de comunicación formamos el equipo y de ahí no paramos. Grabamos durante de enero hasta noviembre de 2020, sin parar, durante la pandemia y todo. Bueno, de hecho, hay un hilo conductor que tiene que ver con lo que tú has nombrado de el compromiso, la convicción, la conciencia de clase de las personas que testimonian, que son parte de la primera línea, que es muy hermoso cómo se ve ese hilo conductor en la revuelta, luego en la pandemia, porque son esas mismas personas que reivindicaban un nuevo Chile en las calles, las que al momento de la pandemia se dan cuenta rápidamente las fórmulas de control social del gobierno sobre el movimiento, y son ellas también las que apoyan en términos populares, por ejemplo, con las ollas comunes o la sanitización del transporte público. Yo pensaba, ¿cómo van a ser los documentales que surjan de la revuelta? Todavía no aparecen muchos, el tuyo uno de los primeros, y pensaba cómo se van a diferenciar teniendo básicamente las mismas imágenes, probablemente, y teniendo las personas acceso a través de los celulares a dejar testimonio, que fue clave también como prueba frente a las violaciones a los derechos humanos. Y aquí justamente la diferencia, el valor agregado del documental Primera está en esos testimonios, está en esa convicción y en esa conciencia de clase súper marcada. Tú, cuando ya empezaste a trabajar este material, ¿pensaste cómo me diferencio de otros documentales que puedan surgir? ¿Pensaste que la posición política y el situarse desde la primera línea y desde la convicción de las personas que la integran iba a hacer esa diferencia? Realmente no. Yo como periodista, artista, yo me enfoco en lo que tengo que hacer. Creo una burbuja, como le expliqué antes, no vi televisión chilena. Durante toda esa época nunca aprendí como la tele para ver qué es lo que estaba pasando. Otras personas me contaban que había un enfoque con una perspectiva así media problemática, pero yo me enfoqué nomás en contar la historia que queríamos contar. Y me enfoqué en realmente desarrollar personajes, porque así como una persona que trabaja en cine y soy periodista, yo tengo claro que para contar una buena historia se necesitan personajes clave y se necesita trabajar con un buen equipo de editores y editoras. Pienso que el éxito de la película se le debe en mucha parte a la editora, Elisa Correa, una compañera chilena también que yo y ella trabajamos juntos, vimos el material juntos y ella también viajó con nosotros a Chile y para ver lo que yo estaba viendo como director. Entonces, muy importante tener a la editora, ser parte del equipo, porque ahí estamos viendo la misma cosa y las conversaciones son más, ¿cómo se llama?, valuosas, porque de ahí sale la riqueza, sale, ¿cómo se llama?, el entendimiento de cuáles son los personajes. Y obvio que es importante tocar el tema de lo que pasó, pero un buen documental también tiene algo humano. Eh, y hay documentales que van a salir, que van a contar otra perspectiva, y pienso que es una buena idea. Pienso que tiene que salir más material. Nosotros no queremos ser el único documental. Ojalá pueda salir material de ficción, más documentales, con el tiempo películas de animación, porque nosotros como pueblo tenemos que registrar la historia. ¿Por qué darle ese espacio y ese poder a los medios de comunicaciones que lo quieren hacer para puro sacar ganancia? Entonces, ojalá que salga más material. Por mi parte, este fue mi contribución a la historia de Chile en la manera que yo lo pude hacer. Respecto del desarrollo de personajes que tú mencionabas, ¿cómo elegiste las historias? Particularmente muy sensible la historia del
del hombre que pierde la visión por trauma ocular y todo el seguimiento que se le hace a su proceso. ¿Cómo fue ese proceso? Conversaciones, conversaciones con el apoyo, porque cada de esas personas sobrevivientes de la violencia estatal, eh, nosotros llegamos a ellos por el apoyo legal, apoyo comunitario, familiares. Entonces fue una serie de conversaciones para, y obvio que para llegar a tres, cuatro personajes, nosotros tuvimos que grabar muchos personajes. Eh, y ahí en la edición así uno va viendo cuáles son las personas que tienen un relato importante que también puedan asumir la historia de varias personas. Entonces el compañero Felipe Riquelme es la única persona que aparece con un trama ocular, pero la historia de él es la historia de miles. Entonces ahí ver cuáles son los personajes que como metáfora pueden, ¿cómo se llama?, asumir el peso de un país entero. Porque es imposible hacer una película de 2.000 personas que estuvieron presentes en el estallido social. Entonces ahí uno se va enfocando en diferentes personas. Por ejemplo, el tema de la compañera. Donde nosotros llegamos, era obvio que la mujer chilena había asumido un liderazgo muy importante en las calles, en la organización política, en las ollas comunes. Y eso fue muy poderoso. Entonces yo como periodista era como que lo veía, entonces lo natural era documentar el proceso de la revuelta por los ojos de la compañera. Entonces ahí fue muy importante tener a personas detrás de la cámara que fueran compañeras, sonidistas que fueran compañeras, la editora, una compañera. Entonces, aunque yo estaba trabajando como director, el equipo nosotros era muy diverso. Entonces, de ahí salen estos personajes poderosos del género de la mujer. Y eso no fue porque nosotros quisimos, ¿cómo se llama?, hacer eso. Eso estaba enfrente de nosotros. Era natural, a donde íbamos. Entonces, pienso que una persona, un periodista que quiere contar así la verdad, tiene que ser honesto con lo que ve. Entonces, es así como llegamos a los personajes. Mucha conversación, eh, crear amistades. Uno no puede llegar a un lugar y sacar la cámara y grabar nomás. No, eso no se hace. Uno tiene que tener una convicción así más comunitaria. Y las personas que se mueven en este, ¿cómo se llama?, en el periodismo, uno sabe eso, que uno tiene que tener una conexión humana con el personaje. No tiene que ser una conexión así por beneficio. Ese material nunca va a estar bueno. Se nota. Con respecto a la violencia estatal, la violencia policial en las calles, ¿cómo fue o la decisión que tuvieron que tomar respecto de la violencia y de las imágenes violentas? Dejaron mucho material afuera, porque no es fácil ver la primera parte, especialmente del documental, porque revive mucho dolor de esos momentos, ver con impotencia lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el documental no es solo esas imágenes. Eh, ¿Tuvieron que hacer algún análisis, tomar algunas decisiones respecto del tema de la violencia de las imágenes? Sí, por una parte no queríamos explotar la violencia. Y tenía muy claro que vivimos en un mundo donde la gente explota la violencia para que la gente vea una película. Y queríamos establecer la problemática de la violencia estatal, pero de una manera que respetara a la condición humana. Y también entender que personas que habían sido sobrevivientes de la violencia estatal iban a ver esta película y tampoco no queríamos causarle daños a ellos. Mm. Entonces, por eso la violencia aparece en los lugares donde tiene que aparecer, pero nos enfocamos en cómo el ser humano responde y cómo se llama, sobrepasa eso en un sentido. Y, y entonces, ¿cómo se llama? Mucho cuidado cuando tampoco no queríamos
perjudicar a ninguna persona. Entonces, gente de primera línea tampoco... era registrar una lucha entre el Estado y el pueblo. Entonces, cuando uno lo mira de esa manera, no andamos buscando el choque. Cuando nosotros llegamos a primera línea, no andábamos buscando cómo se llama la persona que tenía más sangre. Vamos a hacer un registro de este proceso. Acá está la primera línea defendiendo a los manifestantes. Aquí entra Carabineros, se forma un conflicto. Algunas veces los carabineros empiezan primero y usan material violento, los gases pimienta, los balines, en algunos casos plomo, y registrar eso como un periodista. Y ahí que los mismos hechos vayan contando la historia. Pero nunca fue un tema de que vamos donde está toda la sangre. Eso no fue el objetivo de nosotros, para nada. Virgilio, ¿crees que el hecho que tú, aunque tengas mucha conexión y contacto con redes chilenas, pero tú vives en Estados Unidos hace muchos años, tu madre se exilió allá, según entiendo, el hecho de que estés fuera te dio una visión más global, porque aquí hay un contexto. La revuelta popular se enmarca en un proceso histórico mucho más largo del cual da cuenta este documental. Entonces, ¿te sirvió estar fuera para mostrar esto y además pensando en este público latino al cual tú le querías mostrar lo que estaba ocurriendo en Chile? Sí, absolutamente. Porque estando fuera del país y, y vivir en un país donde llega tanta gente de todos países, imagínense, Nueva York está lleno de comunidades africanas, árabe, de América Latina, del Caribe, de Haití, gente que ha salido exiliada por procesos políticos. Y esas mismas comunidades se van formando su propia identidad en las calles de acá de los Estados Unidos. Y con el tiempo van levantando un movimiento. Y cuando uno empieza a ver cómo se llama las cosas paralelas, se da cuenta que cómo se llama, hay una fuerza global que ha perdido la fe en el capitalismo. Y eso también está llegando a este país. Entonces, uno ve las corrientes a través del mundo y cómo se va moviendo la población. Y dentro de eso se va viendo cómo los temas de la identidad, del género, de la raza, de la clase, de la gente indígena, van formando estos movimientos. Entonces, cuando uno empieza a grabar y empieza a editar, uno empieza a pensar, ok, hay un público más amplio, porque para que otros países se interesen en lo que está pasando en Chile, tienen que ver cómo el proceso de Chile, el mismo proceso de ellos. Acá cuando llegaron los haitianos a la frontera de los Estados Unidos, 2 meses atrás, dentro de eso habían haitianos que estuvieron en Chile. Cierto. Y se les preguntaron, ¿y por qué salieron de Chile? Porque en Chile también hay racismo. Entonces esa perspectiva, uno la entiende acá, siendo chileno, haber convivido al lado de gente negra, una vida entera. Entonces por hecho nosotros entendemos racismo de otra manera, porque lo hemos vivido. Entonces cuando uno llega allá, uno entiende por qué de repente la comunidad negra dominicana haitiana no se va a sumir al movimiento, porque todavía no se sienten como, en comillas, ciudadanos del país, porque hasta el mismo pueblo popular todavía no sabe cómo relacionarse con ellos. Entonces cuando uno hace un documental, uno ve la diferente audiencia. Entonces por eso existe el caso de la Mary Cortés en primera, porque nosotros tenemos el entendimiento de que era importante también enfocar cómo la violencia estatal afecta al pueblo negro en Chile y darle un carácter humano a nuestros compañeros negros que siempre han estado aliados a nosotros, pero la historia nunca lo cuenta así, nunca lo cuenta de esa manera.
Entonces, obvio, estando afuera del país, uno tiene un encuadramiento diferente. Y también pienso que eso tiene un valor para ayudar a que la historia de Chile no siga siendo solo la historia de Chile, es la historia de América Latina. Virgilio, en relación a la perspectiva que tú eliges, a pesar del dolor y del sufrimiento, de las pérdidas humanas, de la pérdida de visión, de cómo se repetía la historia en relación a la violación a los derechos humanos, cuestión que pensábamos que nunca más en Chile iba a ocurrir. Sin embargo, el documental tiene una visión más esperanzadora con la Convención Constitucional, el apruebo, también con las nuevas vidas que surgen ahí, en el caso de un personaje, de una mujer que se embaraza. ¿Cómo ves el proceso chileno a la luz de 2 años de la revuelta, donde en términos jurídicos se ha mantenido la impunidad? En el caso de varios casos emblemáticos, como el del joven Gustavo Gatica, que él perdió la visión para siempre, sin embargo su agresor solamente quedó con firma quincenal y arraigo nacional. ¿Cómo ves la impunidad a 2 años de la revuelta? El capitalismo es fuerte, no va a querer dejar el poder, siempre va a usar las herramientas de terror para reprimir al pueblo. Como estudiante de la historia del mundo, eso está bien claro. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir apoyando a la gente en la lucha, y hay un sector del pueblo que también tiene que construir un nuevo modelo mientras estamos luchando. Todas estas cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Y ahí uno tiene que ver cuál va a ser el rol de cada persona. Hay gente que no va a poder ir a la primera línea a luchar todos los viernes, pero hay gente que sí, de lunes a viernes, va a entrar a un colegio a enseñar a la nueva generación. Hay gente que va a trabajar en los hospitales, gente que va a estar en los centros comunitarios, los medios independientes. Todos tenemos un papel, un rol, y tenemos que trabajar con esa meta. Y también pienso que no enfocarnos tanto en las peleas sobre el poder. Es como que de repente luchamos mucho sobre quién tiene el poder. Y eso es importante, pero algunas veces lo hunde como pueblo. Realmente no puedo dar una opinión más específica porque no vivo en Chile, tengo mi conexión a Chile y no quiero opinar sobre algo donde a mí no me está afectando directamente ahora. Eh, pero lo que quiero decir es que acá yo soy parte de una comunidad chilena, mucha gente exiliada, que también está en la lucha en este país y siempre tiene a Chile en mente, en su corazón, y que siempre vamos a estar dispuestos a apoyar el crecimiento de nuestro país. Y pienso que detrás de esta película primera hay una comunidad muy grande que nos ayudó a llegar allá, que nos sigue apoyando, gente que también quiere seguir en conversación. Y, y pienso que eso se trata. Esto es una lucha que va a llegar a largo plazo. Esto es una lucha que nuevas generaciones van a tener que seguir. Nosotros somos un sector de protagonistas que está viviendo el momento ahora. Y con el tiempo, toda esta enseñanza se le pasa a la próxima generación. Porque usted y yo venimos de otra generación que nos fue educando, enseñando, y esas cosas fueron importantes. Mis papás son de la época de la Unidad Popular, entonces esos valores yo los tengo, como se llama, bien presentes en mi vida como adulto, y esos valores yo los uso para moverme en el mundo, y no solo en Chile, a través del mundo. Los valores de la Unidad Popular yo lo he enseñado en mis clases con gente negra latina, cuando doy clases de medio de comunicación para gente que está encarcelada en las cárceles acá. Entonces, acá hay un modelo y hay muchas cosas bonitas que pasaron dentro del estallido. Hay que rescatarla y seguirla enseñándola en todos los espacios que nosotros ocupamos.
Bueno, Virgilio, ya para terminar, te quería preguntar, la gente que no alcanzó a ver este documental Primera en el Festival de Cine de La Serena, también se estrenó en el Sanfic del año pasado. ¿Dónde se podrá ver más adelante? ¿Habrá otros festivales en Chile o a lo mejor un estreno a nivel de documental? ¿Dónde se podrá ver más adelante? Sí, buena pregunta. Por ahora la película está dentro de la jornada de festivales independientes a través de Chile. De acá después entra a Europa a principios del próximo año y de ahí la película sigue en marcha por acá, por América Latina, por el Caribe, por Centroamérica. Entonces los próximos 6 meses es una jornada. Y le pido a todo el mundo que sigan la página en Instagram, Primera Film, y de ahí pueden ver cómo se llama, cuál sería el próximo festival. Y ojalá, si tenemos buena suerte, dentro de un año, 6, 8 meses, ojalá la película pueda ya ser difundida por un servicio streaming, donde todo el mundo la pueda ver. Pero por ahora estamos en la jornada de ir al mundo entero por los festivales independientes de cine y a principios de diciembre la película se va a estrenar en un festival de Valparaíso. Ah, Pero vayan a la página donde vamos a hacer el anuncio. Entonces sería el próximo festival. Ahora no lo puedo decir porque todavía estamos en el Festival de La Serena y quiero, como se llama, compartir con los compañeros de este festival este evento, pero en diciembre vamos a estar en Valparaíso y parece que ese va a ser un festival presencial también. pero qué buena noticia, entonces hay que estar atentos y atentas a las redes sociales de Primera. Hemos conversado con Virgilio V. Bravo, te agradezco mucho, Virgilio, esta conversación no solo de cine, sino de política, además bastante esperanzadora, con esta mirada más amplia. Ojalá haya esta ruptura o estos espacios que va generando el capitalismo, estas grietas se conviertan en hoyos gigantes y que por fin podamos construir modelos alternativos de relación más solidaria entre los seres humanos, particularmente en Chile, que hemos sufrido tanto los avatares de este modelo desigual, extractivista, que nos consume. Un abrazo grande hasta Nueva York y cuéntanos novedades de cuándo se puede ver nuevamente esta película. Muchas Gracias, gracias. Un gracias a gusto. ustedes, saludos a todos, un placer. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias.